Steven. Qué maravilloso estar en él. Qué maravilloso estar aquí con ustedes hoy. Es un gozo para mí poder compartir con cada uno de ustedes. Y realmente es maravilloso estar en el Señor. Y experimentamos nueva vida cuando abrimos nuestro ser a Él. Él nos regeneró. Su misma vida entró. ¡Oh, aleluya! Y Él nos santifica. ¡Oh, nos santifica! Como dice la estrofa número... La estrofa número 3. Ah, no, perdón. Es la número 6. Oh, captura cada pensamiento. Tu palabra me renovará. Ella cambiará mi mente natural hasta mi pensar santificar. Oh, que cada pensamiento y nuestra mente esté abierta al Señor para recibir su palabra que nos santifica. Hemos visto en estos últimos 5 mensajes que el Espíritu, oh, Dios tiene un propósito. Y este propósito lo logra por medio de el Espíritu con nuestro Espíritu, por medio de los dos Espíritus. Él pasó por un proceso, Él se hizo el Espíritu vivificante. Vimos también que Él es el Espíritu esencial y el Espíritu económico. Y Dios pasó por todo este proceso solamente para poder entrar en el hombre, para poder impartirse en el hombre, y para poder mezclar su espíritu divino con el espíritu humano. Nosotros en estos 2 mensajes que siguen, en este y el siguiente, vamos a tocar la obra del Espíritu en los creyentes. Esta obra que Dios realiza dentro de los creyentes. La regeneración y la santificación. Experimentamos nueva vida. Cuando abrimos nuestro ser a Él. Aleluya. Es maravilloso estar en el Señor. Pero antes de conocerle al Señor, vemos que nuestro espíritu, antes de ser regenerado, estaba muerto. En Efesios 2:1 vemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando creímos en Él, cuando creímos en el Señor, el Espíritu de Dios entró en nosotros y se mezcló con nuestro espíritu. Esa es la regeneración. En el punto Romanos 1 dice, la obra del Espíritu es principalmente dentro de los creyentes. Es para la impartición de Dios dentro del hombre. La regeneración es la realidad y la iniciación del impartir divino es nuestra primera experiencia. Vamos a estar tocando en estos 2 mensajes. Nuestra primera experiencia del espíritu con nuestro espíritu es la regeneración. Y en estos 2 mensajes veremos la obra del espíritu. ¿Qué obra hace el Espíritu dentro de los creyentes? El Espíritu opera dentro de los creyentes y veremos que el Espíritu opera aún antes de que nosotros creamos en el Señor. El Espíritu ya está operando en nosotros. El Espíritu está haciendo su obra. Antes que creamos en el Señor. Qué maravilloso es esto. Aleluya. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es nacer del Espíritu. Es nacer otra vez, es nacer de nuevo. En Juan 3, 5 y 6 vemos que Jesús le respondió a Nicodemo. Nicodemo buscaba al maestro, buscaba a Jesús porque él quería recibir una nueva vida. Él quería saber más del Señor y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de vuelta? Y el Señor allí le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. La regeneración es nacer otra vez, es nacer de nuevo. Cada uno de nosotros hemos nacido de nuestros padres.
Oh, ese fue nuestro nacimiento, en la vida humana, natural. Pero muchos hemos experimentado, yo creo que todos hemos experimentado este segundo nacimiento, es nacer de Dios, el Espíritu. Ese es nuestro segundo nacimiento. Entonces nosotros tenemos dos cumpleaños. Uno cuando nacimos nuestros padres y otro cuando nacimos del Espíritu. Aleluya, hemos nacido de Dios. Tenemos la vida de Dios. ¿Y cómo es de qué manera experimentamos este nacimiento? Este nacimiento lo hemos experimentado cuando escuchamos la palabra. Alguien nos habló del evangelio. En algún momento la palabra llegó a nosotros y hemos creído en esta palabra. Hemos creído en el Señor. Y no solamente hemos creído, sino que en ese momento el Espíritu estaba allí. Aún antes que nosotros creamos, el Espíritu estaba allí. Y el Espíritu nos convencía de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo podemos ver en Juan 16:8. Dios nos amó y cuando creímos en Él, fuimos regenerados. Aleluya por la regeneración. Necesitamos ser regenerados. ¿Y por qué necesitamos ser regenerados? ¿Por qué piensan ustedes que necesitan la vida de Dios, además de su vida humana? ¿Por qué necesitamos la vida de Dios? ¿Por qué necesitamos ser regenerados? Por el lado negativo, nuestra vida se ha corrompido. Es decir, se ha vuelto maligna. Y no se puede mejorar. Muchas veces pensamos que podemos mejorarnos, que podemos cambiarnos, que podemos embellecernos. Pero nuestra vida no se puede mejorar. No tiene remedio. Vemos eso en Jeremías 17:9. Y vemos que nuestro corazón es engañoso. Y que nuestra vida no va a cambiar. Esta vida natural no puede ser mejorada, no puede cambiar. Y en Romanos 7:18, en nuestra carne, ahora nuestra carne no mora el bien. En nuestra carne no mora el bien, es por eso que necesitamos ser regenerados. Y por el lado positivo, necesitamos ser regenerados porque no tenemos la vida de Dios. Hemos nacido nuestros padres, no tenemos la vida de Dios, necesitamos ser regenerados. Aunque el hombre es lo más elevado que hay aquí en la tierra, más elevado que las plantas, es la vida más elevada que los peces, que los animales, aunque es la vida más elevada, para estar completa necesita la vida Zoe, necesita la vida de Dios, la vida increada. Necesitamos la vida de Dios. Aunque Adán no haya pecado en el huerto de Edén, aún así él necesitaba ser regenerado. Aún así él necesitaba introducir esta vida en su ser. Por eso Dios lo puso frente al árbol de la vida, para que él pueda comer del árbol de la vida y tener, además de esta vida creada, tener la vida increada de Dios. Necesitaba nacer y ser regenerado, aún Adán sin pecar. Si Adán no hubiera pecado, aún así él necesitaba la vida de Dios. Tenemos un entendimiento en cuanto a la regeneración. Y la regeneración rompe todo concepto, rompe nuestro concepto natural. Mediante la regeneración hemos recibido la vida y la naturaleza de Dios. Hemos recibido la vida y la naturaleza de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Imagínense que su perrito o su gatito un día tenga su vida y su naturaleza. Esto sería asombroso. Escuchar que un perro un día tiene la vida humana y se comporta como un humano, no solamente está siendo embellecido, sino que tiene la vida humana y puede ser como un humano. Esto sería sorprendente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso y qué sorprendente que nosotros, seres humanos, podamos recibir la vida de Dios!
Recibimos la vida y la naturaleza de Dios. Oh, qué maravilloso es esto. La manera de Dios no es meramente limpiarnos, embellecernos, decorarnos exteriormente. Su intención en su economía es regenerarnos para que seamos hijos nacidos de Él. Oh, somos hijos nacidos de Él. No somos hijastros. Oh, Dios no nos viene a decorarnos, embellecernos externamente. Él viene a poner en nosotros, en nuestro espíritu, su espíritu divino. Hoy este espíritu va impartiéndonos su misma esencia, se mezcla con nosotros y nos hace hijos de Dios, nos hace no solamente buenas personas, buenos hombres, sino nos hace Dios hombres. Amén, hemos nacido de Dios. Aleluya, hemos nacido del Espíritu. Amén. Y luego de regenerarnos, luego de impartir Él su vida en nosotros, Él sigue transmitiendo su vida divina a nosotros. Una vez que el Espíritu entra en nosotros, oh, Él sigue impartiéndose en nosotros, sigue suministrando abundantemente de su Espíritu. Oh, qué maravilloso. Oh, el ejemplo que podemos ver aquí es una vez que en una casa se instala la corriente eléctrica. Una vez que la electricidad ya está instalada, ella continúa transmitiéndose o continúa impartiéndose o encendemos la luz y se prende la luz. Prendemos cualquier electrodoméstico, cualquier aparato eléctrico y funciona porque la electricidad se sigue transmitiendo. Así también una vez que el Espíritu nos ha regenerado, Él continúa transmitiéndose a nosotros. Y de esta manera el Espíritu nos va santificando. Esta es la santificación. La santificación del Espíritu es de dos aspectos. Hay dos aspectos en la santificación. La santificación del Espíritu antes de la justificación. Por eso le decía, el Espíritu antes de creer. Jóvenes, antes de que ustedes crean, el Espíritu ya estaba trabajando. Y está la santificación del Espíritu después de la justificación. Antes de la justificación, Dios ya nos escogió. Eso vemos en 1 Pedro 1, 1 y 2. Nos escogió. Quisiera leer ese versículo. 1 Pedro, pueden buscar ese versículo, si lo tienen. 1 Pedro 1, 2. Leeremos solamente el versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, aún antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Qué es eso de la presencia de Dios? Antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió. ¿Cómo es esto? No. Antes de la fundación del mundo, Él vino y nos escogió. Un ejemplo que les puedo dar es cuando vamos a buscar una fruta al mercado. Cuando vamos de compras, vemos las frutas, miramos una, no nos gusta, no nos convence, pero un día encontramos una, esa nos agrada, la escogemos, la agarramos y nos escogió. Esta fruta me gusta, yo la quiero, la escojo para mí, wow, esta fruta va a ser para mí, pero todavía no, todavía no, pero ya nos escogió antes de la fundación del mundo, pero en su momento, el Espíritu viene, el Espíritu nos busca
como la mujer que barre la casa y busca la moneda que se le había perdido. El espíritu busca y no se encuentra. Oh, como la mujer de Lucas 15, el espíritu viene y nos encuentra. Y este espíritu nos convence de pecado, nos arrepentimos, creemos en el Señor. Oh, esa es la santificación antes de la redención, aún antes de ser rociados con la sangre, de que la obra de redentora de Cristo, de que Él ya nos redima, el Espíritu nos santifica. Y la otra es, el otro aspecto es luego, la santificación después de ser justificado. Y esta santificación tiene dos etapas. Una es que el Señor nos separa de manera posicional, nos separa de nuestras antiguas amistades, nos separa de muchas cosas. Antes podíamos hablar y salir con algunos amigos, pero una vez el Señor nos separó, ya no podemos. ¿Por qué? Porque hay algo, el Señor nos santifica en posición o nos separa para Él de muchas cosas, aún de los familiares, o aún de muchas cosas, el Señor nos separa. Y la otra santificación, la otra etapa, es la santificación subjetiva en cuanto a nuestra persona. Esta santificación subjetiva es que somos saturados con Dios en nuestra manera de ser. El Señor opera de manera interna. La santificación posicional es rápida. Creemos en el Señor y el Señor nos separa para Él. Somos separados. Para Él somos santificados. Pero esta santificación de manera subjetiva es más larga. Dura más tiempo. Quisiera leerle el punto 2. Dice, en la santificación subjetiva somos saturados con Dios en nuestra manera de ser. La separación puede ocurrir más bien fácilmente en un corto tiempo, pero para ser saturados en nuestra manera de ser toma un largo tiempo. Les voy a hacer un ejemplo. Hice un dibujito aquí. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el dibujo? Este somos nosotros, este es el hombre. El hombre con un espíritu, el alma con tres partes, voluntad, mente y parte emotiva, y el cuerpo. Un día hemos sido regenerados y el Señor entró en nuestro espíritu. Nos regeneró. Su misma vida entró. Y ahora Él quiere mezclarse con nosotros. Ese mezclarse con nosotros es la santificación. Nos va inundando con su ser. Se extiende a cada parte de nuestra alma. Nos va santificando. Nuestra mente. Renueva nuestra mente. Nuestra parte emotiva. Cada pensamiento captura, como cantamos en el himno 223. Cada pensamiento. Su palabra nos va renovando, el Espíritu nos va santificando. Y también se extiende a nuestro cuerpo hasta saturar por completo nuestro ser y hacernos Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. El Señor quiere ganar todo nuestro ser. Esa es la santificación del Espíritu. Amén. Pero ¿cómo somos santificados de manera práctica? ¿Cómo se efectúa esta santificación? Esta santificación se efectúa por la palabra y por el Espíritu. El cual es verdad. El Espíritu de verdad. La palabra de verdad. ¿Cómo somos santificados de manera práctica? Cada mañana, cuando nos despertamos,
podemos ser santificados por medio de la palabra y del Espíritu. En Juan 6:63 dice, oh, que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Y en Juan 17:17 dice el Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. El Señor nos santifica por medio de la palabra. Oh, si tocamos la palabra, jóvenes, y eso no solo para los jóvenes, para cada uno de nosotros. Oh, si tocamos la palabra con el Espíritu en la mañana, antes de ir a la escuela o antes de ir a trabajar, antes de hacer cualquier cosa, tocamos la palabra, esta palabra nos santificará. Entonces, durante el día, esta palabra trabajará en nosotros para separarnos y hacernos diferentes de nuestros compañeros de clase en nuestro comportamiento, acciones, obras, pensamientos y sentimientos. Aleluya, por la regeneración y por la santificación. Oh, tomemos la palabra, oh, con el Espíritu, ejercitemos nuestro espíritu para vivir por medio del Espíritu. Oh, gracias, gracias hermanos por este tiempo. Amén.